Como indica a las claras su silencio, sin olvidar que elogian incesantemente el progreso de la democracia en ese estado terrorista. En cuanto a Guatemala, Steven Kinzer, que conoce bien el país, llegó incluso a citar a un veterano oficial guatemalteco que expresaba el palpable descontento de su gobierno por el abyecto comportamiento de los sandinistas. Se percibe en todo el mundo una corriente liberalizadora y Nicaragua es casi el único país que se resiste a ella. Este representante habla en nombre de un gobierno efectivamente liberal, puesto que los asesinatos y desapariciones han disminuido hasta una medida de solo unos cuantos al día. Según los grupos pro derechos humanos, lo cual es toda una mejora comparada con los años precedentes, los editores del Washington Post por su parte hicieron un llamamiento a las democracias centroamericanas y a los demócratas críticos con ayuda a la contra, para que se unan y condenen a una sola voz la violación sandinista de su compromiso democrático solemne, ya que los sandinistas actúan de forma similar a la de los estados policiales del comunismo, rompen cabezas, encarcelan, censuran a los medios y imaginen qué términos cabría aplicar a El Salvador o a Israel si medimos con este rasero. Sin duda era de justicia que el embajador estadounidense ofreciera la ayuda extra que requería la oposición, en palabras de los editores. Como apunta el COJA, sin embargo, pocas naciones tolerarían esta intervención. Washington consideraría inamistoso, si no propiamente ilegal, que un gobierno extranjero financiara las entidades disidentes de los Estados Unidos, y probablemente no aprobaría que el embajador soviético en Washington participara en la manifestación de un grupo izquierdista local que exigiese el derrocamiento del gobierno actual, por no hablar de la intervención de los embajadores alemanes y japoneses en 1942. Si queremos trazar un parangón más exacto, también es poco probable que el embajador de una potencia enemiga en guerra con los Estados Unidos fuese siquiera admitido en el país, y menos uno como Melton, quien al jurar su cargo en Washington anunció que pretendo hacer relucir a los principios de América y los valores de la democracia. Y como los sandinistas no cumplen ni tan solo los requisitos mínimos, no se iban a hacer más concesiones a los sandinistas, según este favorito de Elliot Abrams, el arquitecto del ataque terrorista contra Nicaragua. Claro está que en el caso de un enemigo oficial hay un único rasero. Pocos meses antes, Singapur había expulsado a un diplomático de los Estados Unidos, acusado de interferir impropiamente en los asuntos nacionales, según comenta Owen Harris en el periódico de derecha que dirige. De acuerdo con la Convención de Viena que rige las relaciones diplomáticas, esta interferencia es inaceptable, de modo que los Estados Unidos no tenían más opción que aceptar la expulsión, ya que Singapur acusaba al agregado de haber animado a singapurenses descontentos a participar en actividades antigubernamentales. Harris ha detectado una defensa de Singapur contra los cargos de conducta incorrecta y represión estatal y policial. Como Singapur es un país semifascista que ofrece un clima favorable a la inversión, entonces se aplica la Convención de Viena. No es el caso de Nicaragua, la cual las autoridades cuentan entre los enemigos. Profundizando en la cuestión, el COJA indica que si bien Melton y otros miembros del cuerpo diplomático han sido expulsados por interferir abiertamente en los asuntos interiores de Nicaragua, sin embargo prosigue el uso de la embajada estadounidense para financiar, dirigir y coordinar las actividades subversivas de la oposición civil nicaragüense. En armonía con las acciones de la Contra, la financiación incluye como mínimo $700,000 del programa de ayuda estadounidense a la oposición. El gobierno de los Estados Unidos está intentando por todos los medios crear un gobierno paralelo en Nicaragua, que pueda asumir el poder ante una escalada de los ataques o un derrumbe social.
En octubre de 1988, Amnistía Internacional AI publicó un estudio titulado El Salvador, Escuadrones de la Muerte, una estrategia gubernamental, en el que se documentaba que las fuerzas derechistas de los Escuadrones de la Muerte habían secuestrado, torturado y asesinado cientos de salvadoreños durante los 18 meses anteriores, y que decapitaban habitualmente a las víctimas para extender el miedo. Los llamados Escuadrones de la Muerte son una sección de las fuerzas de seguridad del gobierno instalado por los Estados Unidos y sirven a su estrategia de intimidar a cualquier posible opositor, según AI, Amnistía Internacional. Las víctimas suelen aparecer mutiladas, decapitadas, descuartizadas, estranguladas o con señales de tortura o violación. Los Escuadrones de la Muerte tienen un modo de operar muy característico, actúan en secreto, pero dejan los cuerpos mutilados de las víctimas para aterrorizar a la población. Entre las víctimas se cuentan sindicalistas, cooperantes por derechos humanos, jueces y jurados que trabajan en casos de violaciones de derechos humanos, refugiados, miembros de la iglesia, maestros y estudiantes. La AI, Amnistía Internacional, recoge también que no se puede recurrir a la policía o al ejército, puesto que son ellos mismos los que realizan las carnicerías de los Escuadrones de la Muerte. Las matanzas son obra de pistoleros, de paisanos y policías y militares uniformados, y cuentan con la aparente aprobación del Estado. Los escuadrones salvadoreños sirven para proteger al gobierno de su responsabilidad en la tortura, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales que se cometen en su nombre. Varios miembros de los escuadrones, algunos de los cuales viven escondidos en los Estados Unidos, indicaron a la Amnistía Internacional que los integrantes fueron seleccionados de entre los cuerpos especiales de la policía, como la Policía del Tesoro o la Guardia Nacional. La Iglesia y los grupos de defensa de los derechos humanos estiman que en 1987 hallaban cada vez cerca de una docena de cadáveres con las marcas de haber sido torturados y ejecutados por escuadrones de la muerte, en los márgenes de la carretera o apilados en montones. La media se cuadruplicó a principios de 1988. Asimismo, ahí la Amnistía Internacional considera que el resurgimiento de los escuadrones de la muerte se debe en parte a la amnistía aprobada por el gobierno un año antes, tal como se había predicho extensamente al tiempo que el New York Times aplaudía los progresos de El Salvador hacia el cumplimiento pleno de los acuerdos de paz. El informe de la Amnistía Internacional no fue noticiado por el Times, y el Senado aprobó una resolución por 54 votos contra 12, advirtiendo a Nicaragua de que la continuada transgresión sandinista de los acuerdos de paz de la región causaría muy probablemente que el Congreso sancionara un nuevo envío de ayuda militar al año siguiente. Estamos de nuevo ante el modelo conocido a las atrocidades de los gobiernos protegidos por Estados Unidos. Se acompaña sobre la rigurosa advertencia a Nicaragua de que mejore su comportamiento o se intensificará el terrorismo estadounidense. En el mismo octubre de 1988, en cambio, el Central America Report de Ciudad de Guatemala se ocupó como tema central del recién aparecido informe anual de la Amnistía Internacional sobre los Derechos Humanos. Así se informa de que algunas de las violaciones más graves de los derechos humanos ocurren en Centroamérica, especialmente en Guatemala y El Salvador, donde los secuestros y los asesinatos son utilizados por el gobierno como un instrumento contra la oposición de izquierdas. Según constata el informe de la Amnistía Internacional, se recuerda igualmente que la situación ha empeorado después de los acuerdos de Esquípulas y que se tomó aún más crítica durante 1988. La situación de los derechos humanos, por el contrario, es menos dramática en Nicaragua y Honduras, exceptuando las muertes de civiles a manos de las fuerzas de la Contra, apoyadas por los Estados Unidos. Si bien ha habido casos de secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales en Honduras, Panamá y Nicaragua, tales acciones no se han convertido
en un recurso sistemático del gobierno. En noviembre, el New York Times publicó un artículo de portada de Lindsey Grusson sobre las atrocidades cometidas en Guatemala. En el pasado, según Grusson, Ciudad de Guatemala había sido una zona de fuego a discreción donde los extremistas políticos habían generalizado el terror, pero no se menciona que esos extremistas políticos responsables de la inmensa mayoría de las carnicerías eran y son todavía agentes del gobierno respaldado por los Estados Unidos. De hecho, el papel desarrollado por los Estados Unidos no se menciona en todo el artículo. Grusson describe el incremento actual de los secuestros, la tortura y el asesinato. La situación de las ciudades está cada vez peor y la dictadura militar de facto que impera en el campo, según Annie Manuel, observadora de America's Watch, los objetivos principales en la ciudad son los líderes y activistas sindicales y los izquierdistas. El portavoz de una organización independiente pro derechos humanos ha indicado que ahora hay una fachada democrática, eso es todo. La fachada esconde que todo el poder es detentado por el ejército y que la situación empeora cada día. Y un informe de America's Watch 2 semanas más tarde acusa al gobierno de ser el máximo responsable del elevado crecimiento de los abusos, con cerca de 2 violaciones diarias de los derechos humanos. El informe concluye que además se trata de una cifra presumiblemente corta. En diciembre, las salvajadas gubernamentales siguieron creciendo en nuestros estados cliente. Aparecieron, por ejemplo, nuevos escuadrones de la muerte. Imelda Medrano, la decana de la Escuela de Derecho de Santa Ana, fue asesinada el día 16 tras regresar de una manifestación universitaria en San Salvador en la que había participado como portavoz. Su casa había sido vigilada durante 2 días por un jeep con los cristales oscuros, un signo de identidad de los escuadrones. El edificio de la Facultad de Biología de la Universidad Nacional fue destruido el 22 de diciembre por 3 potentes explosiones. Los atacantes asesinaron a un vigilante y un segundo guarda pudo describir a una patrulla compuesta por unos 50 hombres armados hasta los dientes. El rector de la universidad acusó al ejército de haber colocado las bombas. Esta es la respuesta de las Fuerzas Armadas a la escalada de la guerra y su propia impotencia para contenerla. El ataque se desarrolló mientras los soldados estaban rodeando el campus, por lo que es evidente que solo los militares podían haberse movido con libertad. Según precisó el rector, el director de tutela legal coincidió en que son acciones de personas con entrenamiento militar, fuertemente armadas y que se mueven con plena libertad. 5 días más tarde, una bomba destruyó las oficinas de la iglesia luterana, a la cual el ejército mira con referencia debido a la ayuda que presta a los refugiados. Varios miembros de la iglesia que habían recibido amenazas de muerte culparon al ejército en privado. El embajador de Alemania del Este también fue amenazado de muerte y decidió abandonar el país. Según comentó un diplomático occidental, se ve la mano de los militares en el bombardeo. Otra fuente cercana al ejército aclaró que los militares creen que solo podrán contrarrestar la fuerza de la guerrilla con terrorismo selectivo. No tuvo demasiado reflejo en los medios, no preocupó demasiado excepto por la posible amenaza al proyecto de Reagan de llevar la democracia a El Salvador. Tampoco los abusos menores cesaron durante ese tiempo. El 13 de septiembre, por ejemplo, los soldados y la policía atacaron una manifestación de estudiantes en Salvador y se dispersaron otra en Santa Ana, mientras las fuerzas de seguridad rodeaban el edificio del sindicato UNTS. Fueron arrestados unos 250 estudiantes y trabajadores de la universidad, aunque el rector afirmó que habían sido detenidos 600 estudiantes y se desconocía el paradero de otros 400. Durante la manifestación, la policía antidisturbios disparó ráfagas de fuego real y botes de gases lacrimógenos contra una multitud de 3.000 personas, hiriendo a varias decenas de manifestantes y aparentemente causando la muerte incluso a un policía que manejaba un cañón de agua. Central America Report: 30 periodistas locales y extranjeros fueron obligados a estirarse en el suelo por los agentes de seguridad
que les prohibieron moverse a tomar fotografías, y se detuvo como mínimo a 10 observadores extranjeros. El director de tutela legal afirmó que las acciones de la policía parecen tener como objetivo intimidar a los participantes en las protestas urbanas, ahora que se inicia un periodo electoral decisivo. Por el contrario, el ministro de Defensa, Vides Casanova, indicó a los periodistas que la paciencia de los cuerpos de seguridad tiene un límite y ya basta de provocaciones en la calle. Ya no toleramos más violencia, pero el día antes, según la noticia del COHA, los militares habían atacado a 500 manifestantes en Usulután, que protestaban pacíficamente contra la falta de ayuda gubernamental, después de unas graves inundaciones, hiriendo a 15 personas y deteniendo a 8. Al igual que en los meses anteriores, la importancia de estos abusos menores palidece en contraste con la estrategia gubernamental de intimidación terrorista. Pero en cualquier caso, tampoco estos últimos hechos despertaron interés ni inquietud en nuestros medios, a diferencia de lo sucedido en Nandaime, donde el gobierno sandinista se acercó a alguno de los sistemáticos abusos menos graves de otras regiones. Los hechos de Nandaime, como hemos visto, provocaron tanto horror que los pacifistas del Congreso se vieron obligados a renovar la ayuda a sus fuerzas terroristas para castigar a Nicaragua. Más aún, los aliados europeos de los Estados Unidos se limitaron a enviar una simple ayuda testimonial después de que en octubre el huracán Joan destruyera gran parte de Nicaragua. La razón aducida fue su profunda indignación ante la represión de Nandaime, que muchos gobiernos europeos consideran como un desafío claro de los sandinistas al proceso de paz en la región, según escribe Julia Preston, observando el descontento actual de Europa con Nicaragua. Pero no existe tal descontento con El Salvador y Guatemala, que continúan mereciendo su ayuda. De nuevo vemos que la hipocresía no tiene fronteras y que Europa está mucho más colonizada de lo que se quiere creer. Como se ha indicado en la nota 150, Sam Dillon del Miami Herald sí que informó sobre la serie de abusos menos graves cometidos en los estados cliente. En un artículo posterior analiza la creciente represión que se extiende por la zona, señalando a Nicaragua como el culpable principal. Su mayor delito fue haber lanzado gases lacrimógenos contra una manifestación pacífica y encarcelado a los líderes políticos más destacados de Nandaime. Luego escribe cómo el ejército salvadoreño atacó a varias concentraciones de protesta en las ciudades numerosas pero pacíficas, a las que una violenta policía antidisturbios machacó con gases lacrimógenos, golpes de porra y más de 150 detenciones, junto con el arresto de muchas otras personas en incursiones nocturnas a las oficinas de 2 sindicatos de izquierda y asociaciones de campesinos. Dillon menciona brevemente el radical incremento de los asesinatos políticos por parte del ejército y los escuadrones de la muerte, pero también por parte de las guerrillas. Conoce los hechos a la perfección, pero como tienen que pasar a través del filtro ideológico, las referidas matanzas en gran escala del terrorismo y la represión como estrategias gubernamentales de intimidación en los clientes de los Estados Unidos se convierten en una minucia en comparación con los abusos reales, pero menores, que se cometen en un país sometido al terrorismo y la guerra económica por los Estados Unidos. Obsérvese, sin embargo, que nos referimos a un diario y un periodista que al menos hacen el esfuerzo de informar sobre algunos de los hechos. Mientras los países clientes rechazaban repetidamente las negociaciones, los medios y el gobierno de los Estados Unidos recriminaban a los sandinistas por su incapacidad de revitalizar las conversaciones de paz, estancadas por las tácticas obstruccionistas de los delegados estadounidenses. La prensa mexicana nos informa de que el presidente Cerezo reiteró su negativa a dialogar con el ejército de las guerrillas, añadiendo que en tanto que los subversivos no abandonen su posición beligerante, no abriremos conversaciones directas con sus líderes. Ningún diálogo puede desarrollarse entre armas. Y en cuanto a El Salvador,
cientos de campesinos, estudiantes y trabajadores organizaron una marcha que cruzaba la capital hasta llegar al hotel donde se celebraba una reunión de las Organizaciones de los Estados Americanos, OEA, para exigir que el gobierno negociara con las guerrillas. Durante este encuentro, la guerrilla había declarado una tregua unilateral y renovado su petición de negociar con el gobierno, según AP, pero el presidente Duarte, en su alocución a los delegados de la OEA, Organización de los Estados Americanos, afirmó que el deseo expresado por las guerrillas de reanudar las conversaciones de paz era tan solo táctico y acusó a los rebeldes de perseguir una maniobra estratégica para destruir la democracia a través de las propias libertades democráticas. La reunión de la OEA, Organización de los Estados Americanos, fue seguida en el New York Times por Lindsey Graham, quien se refirió sin excesivo optimismo a la perversión del proceso de paz en Centroamérica. Sin embargo, como cabría esperar, solo se cita un ejemplo: la concentración de Nadaime y la detención de campesinos nicaragüenses acusados de colaborar con la Contra. Estos actos represivos han debilitado todos los intentos de revitalizar las negociaciones, según Gruzón, que cita aquí a diplomáticos estadounidenses respecto de El Salvador. Tan solo se refiere a que la amnistía de octubre de 1987 pasó la página de los asesinatos cometidos anteriormente por la policía. Los abusos en Guatemala o Honduras no se mencionan siquiera, y tampoco se dice nada del estado de las negociaciones en El Salvador y Guatemala, ni de por qué no se han revitalizado. En suma, se aplica un filtro a medida de las necesidades de la propaganda gubernamental, mediante el cual el terrorismo, las torturas y la represión que no sirven a los fines deseados pasan a ser insignificantes. Gruzón recoge también que no se pudo llegar a ningún acuerdo sobre la fecha de la siguiente cumbre centroamericana. Por razones desconocidas, la prensa mexicana descubre el velo al informar de que el gobierno salvadoreño había cancelado la cumbre, que debía celebrarse en su país, alegando falta de capacidad económica. La cancelación, no obstante, se produjo pocas horas después de la tal visita al país de Morris Bobsey, el embajador especial de los Estados Unidos para Centroamérica, y su reunión con el presidente Duarte. Los analistas citados atribuyen las supuestas dificultades a un boicot de los Estados Unidos, en el cual Busby tiene su parte de responsabilidad y que podía haber sido planeado para contrarrestar la negativa del presidente Cerezo a apoyar las acciones de guerra contra Nicaragua. Para el presidente Cerezo es de vital importancia que se pueda celebrar la cumbre presidencial, según observadores, porque con ella intenta distraer la atención de la violación que asola su país, así como incrementar el prestigio internacional que ha adquirido gracias a su política de neutralidad activa. El modelo es el mismo que hemos ido viendo repetidamente. Los Estados Unidos preparan iniciativas para dificultar los acuerdos políticos. Duarte las pone en práctica y los medios no dicen palabra. La selección de los temas y el estilo del comentario ilustran sobre los mecanismos utilizados para inculcar en los lectores los hábitos del pensamiento correcto. Una de las técnicas más útiles consiste en citar sin criticarlos a líderes con buena reputación. Así se hizo en el verano de 1988, por ejemplo, cuando los medios y el gobierno procuraron revigorar el fervor antisandinista. Stephen Kinzer informó sobre una reunión de los Estados Unidos y sus 4 aliados centroamericanos, indicando que los 4 países desaprueban el sandinismo y han urgido a Nicaragua para que liberalice su régimen, aunque no coinciden en cuál es la mejor manera de ejercer esta presión.
Se cita al presidente Arias comentando que desgraciadamente Nicaragua nos ha fallado y expresando mi decepción, mi pena, mi tristeza, mientras analizaban los abusos cometidos por los sandinistas con sus colegas centroamericanos. Sobre las prácticas de estos no ha dejado de entrever decepción ni tristeza alguna, cuando menos según la versión de los medios estadounidenses. El presidente Cerezo añadió que se siente muy apenado porque los sandinistas no aceptan las reglas de la democracia. George Shultz, por su parte, denunció al gobierno comunista de Nicaragua, así como a las guerrillas comunistas de El Salvador y Guatemala, en tanto que son una fuerza destructiva y desestabilizadora de la región. Ya que el gobierno sandinista sigue dependiendo de las armas soviéticas y acumulando un arsenal militar muy superior a sus necesidades de defensa. Por último, el señor Schultz y los ministros de Exterior de Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica expresaron su respeto por los principios de la paz, la democracia y la seguridad, la justicia social y el desarrollo económico, según recoge Kinzer, sin comentarios adicionales ni repeluzno perceptible. En un artículo complementario desde Washington se describe el consenso de los senadores que aprobaron nuevas ayudas a la contra, así como la preocupación de los demócratas como si podría dañar la imagen de su partido el que los sandinistas reprimieran la oposición política o desencadenaran una ofensiva militar sobre los contras. Sin embargo, parece ser que la imagen del partido no resulta dañada por su respaldo a las atrocidades continuadas de los estados terroristas. Pocos días más tarde, los senadores pacifistas aprobaron una ley que permitía el envío de nuevas ayudas militares si los sandinistas traicioneros atacaban a la contra dentro de Nicaragua o recibían más apoyo militar del que el Congreso estimaba razonable. La agencia AP cita a John Kerry, senador liberal por Massachusetts, quien apadrina la ayuda humanitaria a los rebeldes, con un voto a favor del envío reiterado de armamentos y continúa la afluencia de armamento soviético en Nicaragua. Si los sandinistas violan los acuerdos de paz del año pasado, si el gobierno nicaragüense intenta barrer militarmente a las fuerzas rebeldes. Todas estas muestras cumplen las normas del periodismo competente. Las citas son probablemente fidedignas, al igual que las afirmaciones descriptivas, pero detrás de la selección de los hechos y la manera de presentarlos hay ciertos presupuestos incuestionados, como el siguiente: solo Nicaragua no está liberalizándose, solo Nicaragua incumple los acuerdos de Esquipulas, como la realidad de los hechos es otra, no son bienvenidos y se notician muy raramente. Nicaragua no tiene derecho a defenderse del ataque terrorista de las fuerzas delegadas de los Estados Unidos radicadas en Honduras, ni siquiera dentro de su territorio, tampoco a recibir armamento del único proveedor tolerado por los Estados Unidos. En cambio, los aliados de los Estados Unidos sí tienen derecho a rechazar las negociaciones con las guerrillas indígenas, una información habitualmente silenciada, así como a intentar destruirlas con armamento e instructores estadounidenses. Si se mira bien sus palabras, el presidente de Costa Rica, cuya democracia controlada por los hombres de negocios, sobrevive gracias a la caridad de los Estados Unidos. Se preocupa muy poco de las atrocidades continuas de las democracias inexpertas o de la violación brutal de las mínimas condiciones democráticas y los acuerdos de paz que en los medios llevan su nombre. Sin embargo, es el juez que ha de determinar el grado de cumplimiento de las resoluciones de Esquipulas y de la práctica democrática. El presidente de Guatemala, un país dominado por los militares y que continúan aterrorizando y asesinando a sus ciudadanos, aunque sea en una escala menor que en años anteriores. Esta es la posición de condenar a sociedades mucho menos represivas y más abiertas por supuesta incapacidad de avanzar hacia la democracia. Un funcionario de los Estados Unidos responsable en gran medida de los ataques contra Nicaragua y la traumatización de El Salvador y que ha apoyado las matanzas casi genocidas en Guatemala está igualmente en una posición que le permite decidir quién está desestabilizando Centroamérica
y qué nivel de defensa es el más adecuado para un gobierno atacado con armas estadounidenses. La ayuda a las fuerzas delegadas de los Estados Unidos se considera humanitaria. No importa que las convenciones internacionales reafirmadas por el Tribunal Internacional, cuyas reglas son despreciadas por los Estados Unidos e ignoradas por los medios, sean muy explícitas y restrinjan el concepto de ayuda humanitaria al socorro prestado solo a civiles y a los civiles de ambos bandos, sin discriminación. Es de pura justicia que una agencia neutral como el Departamento de Estado administre esta ayuda humanitaria, y si Nicaragua intenta aplicar cualquiera de los mecanismos de autodefensa que son habituales e indiscutibles en las democracias occidentales, es también de justicia que la CIA abastezca a sus fuerzas terroristas dentro del territorio nacional de Nicaragua, a no ser, claro está, que demuestren ser un instrumento imperfectos y por tanto contribuyan a nuestra agonía nicaragüense. Podría imaginarse una manera alternativa de informar que no parta de los presupuestos de la propaganda estadounidense, que cite otras fuentes como el Tribunal Internacional, por ejemplo, que seleccione los hechos más relevantes a partir de otros criterios: los derechos y necesidades humanas, la democracia y la libertad, el imperio de la ley y otros valores habituales, pero pocas veces se verá tal cosa en los medios. El bombardeo incesante de material convenientemente seleccionado, junto con la ausencia casi total de racionamientos críticos y pasajes de análisis, es lo que inspira sus presupuestos de partida, conformando así la percepción de la audiencia al sistema general de la doctrina correcta, con mucha más efectividad que la que lograría un ministerio de la verdad. Entre tanto, los medios pueden alegar que cumplen su labor con total franqueza, y lo hacen aunque no en el sentido que pretenden. A lo largo de esta década espantosa, los que han violado más gravemente y con diferencia los derechos humanos han sido bien creaciones directas de los Estados Unidos. La Contra y el gobierno de El Salvador, o bien el gobierno de Guatemala respaldado por los Estados Unidos, y la evidente relevancia de estos hechos ha sido analizado en los principales medios de comunicación. Yo no he sabido darme cuenta. La naturaleza real de estos regímenes se desvela parcialmente en ocasiones, pero no se extraen conclusiones sobre el papel central desarrollado por los Estados Unidos en Centroamérica, sobre la cultura política de nuestro país, o sobre los principios morales de unas clases privilegiadas que construyen y apoyan estas políticas. En cambio, sí se extraen otras conclusiones bien diferentes. Robert Peer, corresponsal diplomático del New York Times, relata las perspectivas de una nueva política diplomática en Centroamérica bajo la administración de George H. Bush. Esta esperanzadora nueva política, el presidente Bush y su pragmático secretario de Estado, Jesse Baker, se centrará en colaborar más estrechamente con el Congreso y las naciones de Latinoamérica para elevar la presión política sobre los sandinistas hasta que se convoquen elecciones en Nicaragua, aunque lo que las impedía era un edicto de los Estados Unidos, y se restaure la libertad de expresión y otros derechos garantizados por los acuerdos de paz de la región. Para asegurarse de que el lector comprende bien la línea del partido, Peer añade que Nicaragua firmó estos acuerdos en 1987 y 1988, pero los Estados Unidos y otras naciones entienden que los sandinistas han incumplido muchas de sus resoluciones. Nada que lleve a pensar que algo pueda fallar en los clientes de los Estados Unidos, nada que apunte a que la política de los propios Estados Unidos pueda ser cuestionable. Toda esta actuación teatral impresionaría sin duda a los soberanos de un Estado totalitario. El sufrimiento que ha originado y ha de originar todavía es demasiado. Capítulo 3. Capítulo 4. La democracia de mercado en el sistema neoliberal, realidad y doctrina. Se me ha invitado a hablar aquí sobre algún aspecto relacionado con la libertad académica humana, una invitación que ofrece muchas opciones.
Me atendré a algunas muy sencillas. La libertad cuando no hay oportunidades es un regalo envenenado y negarse a proporcionar estas oportunidades es un acto criminal. El destino de los más vulnerables es un indicador claro de la distancia que hay de aquí a lo que pueda merecer el nombre de civilización. Mientras yo estoy disertando, morirán 1000 niños de enfermedades fácilmente evitables y al menos el doble de mujeres morirán o sufrirán graves secuelas tras el embarazo o el parto debido a la falta de medicamentos y cuidados muy sencillos. La UNICEF estima que para superar estas estrategias, asegurar el acceso universal a los servicios sociales básicos, no haría falta más que la cuarta parte de los gastos militares anuales de los países en desarrollo, o cerca del 10% del gasto militar anual de los Estados Unidos es frente a este panorama frente al que debemos desarrollar cualquier conversación seria sobre la libertad humana. Se suele afirmar que tenemos a nuestro alcance la solución para todas estas graves enfermedades sociales, que hay razones para la esperanza. Se dice, por ejemplo, que en los últimos años hemos visto caer tiranías brutales, que hemos visto crecer prometedores avances científicos, que hay muchos otros argumentos para tener confianza en un futuro mejor. El discurso de los privilegiados está siempre marcado por la confianza y el triunfalismo. Conocemos el camino que tenemos delante y no hay otro camino. La idea fundamental articulada con la suficiente fuerza y claridad indica que la victoria de los Estados Unidos en la Guerra Fría ha significado la victoria de un compuesto de principios políticos y económicos, democracia y mercado libre. Estos principios, se dice, son la ola del futuro, un futuro del cual los Estados Unidos son el modelo y a la vez tienen la llave. Acabo de citar al principal comentarista político del New York Times, pero es una imagen convencional repetida con frecuencia en muchas regiones del mundo y aceptada como esencialmente verdadera incluso por los críticos. También se le ha dado el nombre de doctrina Clinton, ya que este proclamaba que nuestra nueva misión es consolidar el triunfo de la democracia y los mercados abiertos, que acaban de ganarse. Hay cierto margen para la diserción en un extremo. Están los idealistas wilsonianos, que postulan una dedicación continuada a la misión tradicional de la benevolencia en el otro. Los realistas replican que podrían faltarnos los medios necesarios para emprender esas cruzadas de meliorismo mundial. Y no deberíamos sacrificar nuestro propio interés a beneficio de otros. Estos son los márgenes que limitan el camino hacia un mundo mejor. La realidad, por mi parte, creo que es muy diferente. El ámbito actual del debate político tiene tan poca relevancia para la política real como sus numerosos antecedentes. Ni los Estados Unidos ni ninguna otra potencia se han sentido guiados nunca por ese meliorismo mundial. La democracia está siendo atacada en todo el mundo, sin excluir a los países más industrializados. Cuando menos la democracia bien entendida, la que ofrece oportunidades para que todos gobernemos nuestros propios asuntos colectivos o privados. Algo similar sucede con los mercados, ya que los ataques contra la democracia y los mercados están relacionados entre sí. Tienen su raíz en el poder de las grandes corporaciones, que son totalitarias en su estructura interna. Están cada vez más interconectados unas con otras y dependen cada vez más de estados poderosos y que en lo fundamental no han de responder de nada ante el público. Su poder, que ya es inmenso, está creciendo aún más como resultado de una política social que globaliza el modelo estructural del tercer mundo. Con sectores que concentran la riqueza y los privilegios y un incremento paralelo del porcentaje de los que trabajarán sufriendo la dureza de la vida y en secreto suspirarán por una distribución más equitativa de sus bendiciones, como predijo James Madison, el principal teórico de la democracia estadounidense. Hace 200 años estas opciones políticas son especialmente obvias en el modelo social angloestadounidense.
pero se extienden por todo el mundo y no pueden ser atribuidas a la incesión del mercado libre en su sabiduría infinita pero misteriosa, el barro implacable de la revolución del mercado, al grosero individualismo reaganista, ni a la nueva ortodoxia que deja el campo libre al mercado. Ha citado una serie de afirmaciones liberales tirando a izquierdistas y en algunos casos muy beligerantes. Pero el análisis es similar a lo anhelo en el espectro político. Más eufórico quizá, la realidad por el contrario, es que la intervención del Estado desempeña hoy un papel esencial, al igual que en el pasado, y que las líneas básicas de la política tienen poco de innovador. Las versiones actuales reflejan que el capital ha subyugado claramente a los trabajadores desde hace ya más de 15 años en palabras de la prensa económica, donde se suele articular con franqueza las ideas de la comunidad de los negocios, muy consciente de su clase y entregada a la guerra de clases. Si las ideas que he mencionado son válidas, entonces el camino hacia un mundo más justo y más libre queda en el espacio establecido por el poder y los privilegios. Aunque no podré demostrar estas conclusiones aquí, confío en dejar entrever que son suficientemente creíbles para que las tomen en consideración. Y confío en sugerir asimismo que la doctrina actual no podría sobrevivir si no fuera por su contribución a regimentar y reglamentar el pensamiento público en todos y cada uno de sus puntos, al igual que el ejército regimenta y reglamenta sus batallones, por decirlo en palabras de Edward Bernays, un respetado liberal entre Roosevelt y Kennedy, en su manual clásico sobre la industria de las relaciones públicas, de la que fue fundador y representante señero. Bernays partía de su experiencia en el Comité de Información Pública, la agencia estatal de propaganda del presidente Wilson. Bernays escribió que fue naturalmente el sorprendente éxito de la propaganda durante la guerra lo que abrió los ojos de la minoría inteligente de todos los ámbitos de la vida a las posibilidades de regimentar la opinión pública. Su objetivo era adaptar la experiencia de partida a las necesidades de las minorías inteligentes, sobre todo los grandes hombres de negocios, cuya tarea es manipular consciente y astutamente las costumbres sistemáticas de la opinión y las masas. Esta maquinación del consenso es la esencia misma del proceso democrático, según postuló Bernays poco después de ser homenajeado por la Asociación Psicológica Estadounidense en 1949. Desde entonces cada vez se ha reconocido más abiertamente la importancia de controlar la opinión pública, mientras la lucha popular lograba extender las modalidades de la democracia, dando origen a lo que las élites liberales denominan crisis de la democracia. Por ejemplo, cuando una población habitualmente apática y pasiva se organiza e intenta ingresar en el circo político para defender sus propios intereses y exigencias, amenazando con ello la libertad y el orden. Según lo explicó Bernays, con el sufragio universal y la educación generalizada, incluso los burgueses empezaron a sentir miedo ante el pueblo, porque las masas prometían convertirse en soberanas. Por suerte, esta tendencia se ha invertido, o en eso se confía, a medida que se diseñaban y aplicaban los nuevos métodos de modelar la opinión de las masas. Es llamativo que en las dos democracias punteras del momento se extendiera la misma conciencia de la necesidad de aplicar la lección de los tan exitosos sistemas de propaganda de la Primera Guerra Mundial para la organización de la guerra política, según lo expresó el presidente del Partido Conservador británico hace más de 70 años. Por la misma época, los liberales wilsonianos sacaron las mismas conclusiones, incluyendo a intelectuales públicos y figuras señeras de la naciente profesión de las ciencias políticas. En otro rincón de la civilización occidental, Adolf Hitler juró que Alemania
no volvería a ser derrotada en la guerra de propaganda y diseñó su propia manera de aplicar la lección de la propaganda anglo-estadounidense para la guerra política interior. Entre tanto, el mundo de los negocios advertía el peligro que corren los industriales con el poder político recuperado por las masas, así como el imperativo de proseguir hasta vencer la guerra eterna por el control del pensamiento humano y de adoctrinar a los ciudadanos con el cuento capitalista hasta que sean capaces de reproducirlo con suficiente fidelidad, y otras muchas afirmaciones parecidas en un aluvión impresionante que se acompañó de otro tipo de esfuerzos aún mayores. Sin duda, es uno de los capítulos centrales de la historia moderna. Para descubrir el significado real de los principios políticos y económicos que se supone representan la ola del futuro, hace falta lógicamente dejar atrás el preciosísimo retórico y los pronunciamientos públicos y analizar la práctica real y nuestros archivos documentales. El escrutinio de casos particulares es el camino más productivo, pero hay que escogerlos bien por tal de transmitir la imagen más correcta. Hay varias orientaciones lógicas. Podemos, por ejemplo, tomar los casos propuestos por los propios defensores de la doctrina como su punto fuerte, o podemos igualmente investigar las situaciones donde la influencia ha sido mayor y la interferencia menor, de forma que se vean los principios en su forma operativa pura. Así, si queremos determinar qué sentido tiene para el Kremlin la democracia o los derechos humanos, prestaremos poca atención a las denuncias solemnes de Pravda sobre el racismo y los Estados Unidos, o sobre el terrorismo estatal en los regímenes clientes de Washington, y menos todavía sus protestas públicas de nobles motivos. En cambio, será mucho más productivo analizar la realidad de las democracias populares de la Europa del Este. Es una cuestión básica que se aplica igualmente a lo que son el modelo y a la vez tienen la llave. Por lo tanto, la zona de examen tiene que ser Latinoamérica y especialmente la región de Centroamérica y el Caribe. Aquí Washington se ha enfrentado a pocos enemigos externos durante cerca de un siglo, por lo cual al analizar el estado de la región y las causas de esta situación, los principios rectores de la política y del actual consenso de Washington de corte neoliberal se ponen de manifiesto de la forma más clara. Curiosamente, es un ejercicio poco habitual y al que lo propone suelen tacharlo de izquierdista o algo peor. Lo dejo como un ejercicio para los lectores, añadiendo tan solo que enseña lecciones útiles sobre estos principios políticos y económicos que están llamados a ser la ola del futuro. La cruzada por la democracia de Washington, como se la suele llamar, fue prolongada por un fervor especial durante los años de Reagan, con Latinoamérica como territorio profesional. Los resultados suelen presentarse como una muestra de primer orden de cómo los Estados Unidos se han convertido en inspiradores del triunfo de la democracia en nuestro tiempo. Por citar un editorial del periódico intelectual puntero del liberalismo estadounidense, un estudio académico muy reciente describe el renacimiento de la democracia en Latinoamérica como impresionante, aunque no libre de problemas. Las barreras para su implantación siguen siendo formidables, pero quizá puedan ser superadas mediante una integración más estrecha con los Estados Unidos. Su autor, Sanford Lakoff, destaca el histórico Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLS, Tratado de Libre Comercio, como un instrumento potencial de democratización. Los países de la región tradicionalmente más influida por los Estados Unidos, afirma, están avanzando hacia la democracia tras haber sobrevivido a la intervención militar y a una cruel guerra civil. Empecemos examinando de cerca los casos recientes, es lo más lógico, dada la apabullante influencia estadounidense, y son además los ejemplos típicos de los logros y las promesas de la misión de los Estados Unidos.
Las principales barreras a la implantación de la democracia, según apunta la COF, son los intereses personales que procuran defender los mercados nacionales. Esto es evitar que las corporaciones extranjeras, mayoritariamente estadounidenses, acrecienten su control sobre la sociedad. Hay que entender, parece, que la democracia se asentará en esos países cuando las decisiones significativas pasen a ser tomadas cada vez más por tiranías privadas que no rinden cuentas ante nadie y se radican mayoritariamente en el extranjero. Entre tanto, la arena pública se encoge a medida que el Estado se minimiza, de acuerdo con los principios políticos y económicos triunfantes. Un estudio del Banco Mundial indica que la nueva ortodoxia representa dar un giro radical desde un ideal de política pluralista y participatoria hacia un autoritario y tecnocrático, hacia un ideal muy cercano al pensamiento liberal y progresista del siglo XX y en otra variante cercano igualmente al modelo leninista, puesto que ambos son más similares de lo que se suele reconocer.